le damos la bienvenida a Acontecer. Disfrute de un espacio donde el psicoanálisis se encuentra con la ética y con aquello que insiste en hablar. En 2020, una cadena de televisión surcoreana transmitió algo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Una mujer llamada Jang Ji-sung se puso unas gafas de realidad virtual y unos guantes ápticos y de pronto, frente a ella, apareció una niña de nombre Nayeon, de unos 7 años. Esa niña que apareció frente a ella y quien había fallecido 3 años atrás por una enfermedad incurable, era su hija. Y quiero que dimensione esto. La hija de una mujer que había fallecido 3 años atrás, de pronto, al ponerse unos guantes y unas gafas, aparece frente a su madre como si no se hubiera ido jamás. Y eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es la pregunta que hizo la niña después. La niña virtual preguntó: mamá, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y la madre lloró, se arrodilló, intentó tocarla. Millones de personas vieron ese video. El documental se llamó Meet You, Te Reencontré. Y la reacción de la gente fue masiva. Algunos lo llamaron un acto de amor, otros una aberración tecnológica, yo incluido ahí. Yo escribí sobre eso en aquel tiempo tratando de entenderlo desde la bioética. Y lo que escribí en ese entonces es que la tecnología estaba desafiando lo que el psicoanálisis llama el amo absoluto, que sería la muerte. Resultó ser no una exageración, más bien resultó ser una predicción, porque en el 2020 era un documental experimental. En 2026 ahora eso es una industria que se llama Grief Tech, tecnología del duelo. Y es que hoy ya no se necesita una productora de televisión ni unas gafas de realidad virtual. Hoy puedes tomar los mensajes de WhatsApp de tu papá fallecido, sus fotos, sus audios, sus videos, subirlos a una plataforma y en cuestión de minutos tener un avatar que habla como él, que responde como él, que recuerda lo que él recordaba, que tiene su voz, su carácter, sus recuerdos. Lo que intento decir es que en la actualidad existe la posibilidad de que un muerto nunca termine de morir. Alguien que no termina de irse, una falta que no falta, una entidad virtual, vaya. Y eso desde el psicoanálisis, desde la ética, desde la filosofía, pues no es un avance, es más bien un problema. A ver, vamos poniendo los datos sobre la mesa, ¿sí? La industria de la vida digital después de la muerte, la Digital Afterlife Industry, como la bautizaron Carl Hoffman y Luciano Floridi por allá en 2017, alcanzó un valor estimado de 22.000 millones de dólares en el 2024. Las proyecciones indican que llegará a 80.000 millones para el 2034. Estamos hablando de un crecimiento de más del triple en una década. Pero, ¿qué empresas están lucrando con la muerte y con el duelo de las personas? Empresas como Hereafter AI, que te permite grabar tu historia de vida para que cuando mueras, tus familiares puedan hacerle preguntas a tu avatar a través de Alexa. O You Only Virtual, que usa tecnología de audio para generar llamadas telefónicas con personas fallecidas. O también está Storyfile, que convierte entrevistas grabadas en sesiones interactivas póstumas. O Two Way, que lanzó un comercial donde una nieta habla con la simulación de su abuela fallecida desde su primer palabra hasta el día en que la nieta tiene su propio hijo. O sea, toda una vida hablando con una persona fallecida. En China, por ejemplo, la empresa Superbrain ha ayudado a miles de personas a revivir digitalmente a sus muertos con apenas 30 segundos de material audiovisual. 30 segundos. O sea, eso es todo lo que necesita la máquina para fabricar la ilusión de que alguien sigue vivo.
Es que de verdad quiero transmitir la angustia de esto que estoy hablando. Estas empresas lo que venden es la ilusión de una percepción engañosa de la realidad, un intento de negar lo que ha sucedido. La modernidad nos vende como tecnología, como alivio, como solución, la negación de la angustia. O sea, se niega la angustia de lo real bajo el canon que dicta que negar la muerte es la solución a no sentir dolor. Las consecuencias de esto es que una ilusión donde se hace eterno aquel que no debería de serlo, posterga el duelo hasta el infinito, y postergar el duelo tiene consecuencias enormes en el sujeto. Sus consecuencias evidentemente son la melancolía, la psicosis y la locura. Pero quizás lo más inquietante no viene de una startup, viene incluso de Meta. Porque en diciembre de 2025 Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, obtuvo una patente que describe un sistema de inteligencia artificial capaz de simular la actividad de un usuario en redes sociales después de su muerte. O sea, su página puede publicar, comentar, dar likes, responder mensajes directos, incluso simular videollamadas. La patente dice textualmente, y cito, que el sistema puede usarse cuando el usuario está ausente del sistema de red social, por ejemplo, cuando el usuario toma un descanso prolongado o si el usuario ha fallecido. No hay descanso. Ya no existe el descanso de lo virtual siquiera después de la muerte. Hay que preguntarnos hacia dónde está migrando nuestra identidad. Si publicar y no dejar de estar activo en redes sociales es sinónimo de seguir vivo, entonces, bueno, se llega a entender que todo lo que ocurre dentro de esas mal llamadas redes sociales es la vida misma. Luego incluso podemos entender por qué hay tanta dependencia digital de millones de personas. Sherry Turkle, profesora del MIT, formada como psicoanalista también, una de las voces más importantes en la relación entre la tecnología y la subjetividad, lo dijo muy claramente, ¿no? La tecnología, dice ella, siempre se ha usado en rituales diseñados para hacer la muerte soportable. La fotografía nació en parte como un intento de capturar el rostro en el momento de la muerte. La grabación de sonidos, pues para preservar las últimas palabras de aquel que ya no está. Pero lo que Mita propone es diferente. Cita Turkle, ¿no? Negar la muerte para participar en una vida de fantasía perpetua. La sesión de espiritismo nunca tiene que terminar. La sesión de espiritismo nunca tiene que terminar. Piensen en lo que eso significa. Yo no dejo de pensar en que el esquema de la humanidad está mutando hacia nuevos paradigmas estructurales psíquicos, ¿sí? Lo que en algún momento pues, eran llamados neuróticos, reprimidos, imaginarios, deseantes, ahora esos se están volviendo en perversos, faltos de deseo, anhedónicos, que viven en la fantasía y niegan la propia realidad. Para entender por qué esto es un problema, necesitamos entender qué es el duelo. A ver, no la definición del diccionario, más bien lo que el psicoanálisis descubrió sobre el duelo. En 1917, Freud publicó un texto que sigue siendo una de las piezas más importantes que se ha escrito sobre la pérdida, duelo y melancolía. Lo que Freud describió es que el duelo es un trabajo, no una emoción pasajera, no una etapa que se supera con el tiempo. Un trabajo psíquico, lento, doloroso, pero necesario, y que consiste en algo muy preciso: retirar la investidura libidinal del objeto perdido pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. El sujeto tiene que ir aceptando en cada escena, en cada lugar, en cada hábito compartido que el otro ya no está. Y ese proceso, evidentemente, pues es doloroso. Freud dice que el mundo se vuelve pobre y vacío, que el sujeto pierde interés en todo lo que no esté conectado con el muerto, que hay una resistencia feroz a soltarlo, pero
Y aquí está la clave. Cuando el trabajo de duelo se completa, el yo queda libre, libre para investir nuevos objetos, libre para desear de nuevo, libre para vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando el duelo no se realiza? Pues surge algo que Freud llamó como melancolía. El sujeto que no suelta el objeto, que se identifica con el objeto, que lo incorpora a su ser. Y entonces lo que se vuelve pobre y vacío no es el mundo. Lo que se vuelve pobre y vacío es el yo mismo. La melancolía es un duelo que fracasó, un duelo que se volvió contra el sujeto. Ahora piensen en lo que hace un griefbot, o sea, un chatbot del que ha fallecido. Pues no le permite al sujeto retirar la investidura, la refuerza. Cada interacción con el avatar del muerto es una nueva investidura. Cada mensaje, cada respuesta simulada, cada buenos días generado por un algoritmo es un hilo más que ata al sujeto al objeto perdido. El griefbot no facilita el duelo, más bien lo imposibilita. Jacques Lacan nos dice algo también para tener en cuenta. Para Lacan, la muerte del otro confronta al sujeto con lo real, con aquello que no puede ser simbolizado, que no tiene representación posible. La muerte es el encuentro con un agujero en lo simbólico y es precisamente ese agujero, esa falta radical, lo que moviliza al sujeto, lo que lo obliga a reorganizar su deseo, su relación con el otro, su posición en el mundo. Un Griffith tapa ese agujero, lo rellena con datos, con patrones de lenguaje, con una simulación que tiene la forma del otro, pero no tiene nada de lo que el otro era, ni su deseo, ni su falta, ni su inconsciente, ¿no? Bueno, y ni siquiera creo que lo tape, ¿saben? Sino que más bien le pone una veladura que deja entrever lo que hay debajo, que es endeble, que no se sostiene en nada si se le deposita algo, pero que es lo suficientemente resistente como para prolongar el dolor de la ausencia. Es algo que no deja salir nada de la falta, pero que deja entrever eso que no queda del todo claro. Lo que queda, pues es un simulacro. Y Baudelaire nos advirtió sobre esto hace décadas. Cuando el simulacro reemplaza a lo real, lo que se pierde no es solo la realidad, se pierde la posibilidad misma de distinguir entre lo real y lo falso. Se pierde el criterio, se pierde el juicio. Un muerto que sigue hablando no es un muerto que vive, es un muerto al que no se le permite morir. El usuario del Griefbot sabe perfectamente que no está hablando con su madre, sabe que es un algoritmo, sabe que son patrones del lenguaje y sin embargo actúa como si fuera ella. Zizek ha trabajado extensamente esta estructura que fue tomada propiamente de Octave Manoni y que posteriormente fue leída por Lacan. Quizás ven más cuando o sea, lo sé muy bien, pero aún así, eso es la estructura del fetichismo, ¿sí? El fetichista no es alguien que ignora la realidad, es alguien que la conoce perfectamente y elige suspenderla. Y eso es exactamente lo que el Griefbot propicia, una suspensión voluntaria de la castración simbólica. El sujeto sabe que el otro murió, pero el algoritmo le ofrece un objeto que le permite actuar como si no. Y ahí, siguiendo a Zizek, es donde la ideología opera con más fuerza. No cuando engaña, sino cuando funciona a pesar de que nadie está siendo engañado. A ver, hay algo que la filosofía entendió antes que cualquier empresa de tecnología, que la relación del ser humano con la muerte no es un problema a resolver, es una condición constitutiva de lo que somos. Y Heidegger lo formuló así, en el Dasein, ¿sí? El ser humano en su existencia concreta es un ser para la muerte. No en el sentido de que vamos a morir algún día como un evento futuro, sino en el sentido de que la muerte estructura desde ahora nuestra existencia.
Es la posibilidad más propia, más cierta, más irrebasable. Y es precisamente porque vamos a morir que nuestras decisiones importan, que el tiempo tiene peso, que la existencia tiene urgencia. ¿Qué hace la industria del GriefTech? Bueno, desmonta la estructura, le dice al sujeto, la muerte no es definitiva, la ausencia no es irreversible, el otro puede seguir aquí como dato, como patrón, como voz sintetizada, y al desmontar la muerte como horizonte, desmonta también lo que Heidegger llamaba la autenticidad, o sea, la capacidad del sujeto de asumir su propia finitud y vivir desde ella. Hace años, cuando empecé a investigar esto, hoy, 6 años después, sigue resonando. Como seres finitos, debemos tener la capacidad y la responsabilidad de pensarnos como tales. Bueno, decía Freud, si quieres aprender a vivir, debes estar preparado para soportar la muerte. A ver, y no se trata solo de la relación del sujeto consigo mismo, ¿saben? Se trata también de la relación con el otro. Emmanuel Levinas, y aquí entramos a un territorio que la tecnología simplemente no puede o no quiere tocar, pensó la ética como una relación con el rostro del otro. El rostro, para Levinas, no es una imagen, no es un conjunto de rasgos nada más, es una presencia que me interpela, que me exige, que me dice, no me mates. El rostro del otro es lo que funda la ética. ¿Y qué es un avatar del muerto? Es un rostro sin rostro, una imagen sin interpelación, un conjunto de datos que imita la forma pero que ha perdido lo esencial, la alteridad radical del otro, su capacidad de sorprenderme, de confrontarme, de ser irreductiblemente distinto de mí. Bueno, Levinas diría que interactuar con un Griefbot no es una relación ética, es un monólogo disfrazado de encuentro, porque el otro pues ya no está ahí. Lo que está ahí es mi propia proyección de vuelta por una máquina que fue programada para complacerme. Esto se anuda a lo que piensa el filósofo Hans Jonas, un filósofo que habla sobre la responsabilidad, ¿no? Pensador de la ética tecnológica también. Él decía que actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida genuinamente humana en la tierra. El imperativo de responsabilidad, ¿sí? No todo lo que se puede hacer se debe hacer. No toda capacidad tecnológica es un avance. Algunas capacidades son en realidad formas sofisticadas de destrucción de lo humano. Aquí es donde la bioética se cruza con la economía política. Porque no nos engañemos, la industria del GriefTech no nació del amor, nació del mercado, de la detección de una vulnerabilidad emocional convertida en un nicho de negocio. Investigadores de la Universidad de Cambridge, en especial Thomas Hoyanek y Katarzyna Nowacik-Basinska, publicaron un estudio en Philosophy and Technology donde documentan escenarios escalofriantes. En uno de ellos, una plataforma ficticia llamada Manana permite crear un chatbot de tu abuela muerta. Al principio funciona bien, pero cuando el periodo de prueba premium termina, el chatbot empieza a sugerirte que pidas comida a domicilio, con la voz y el estilo de tu abuela fallecida, la abuela muerta convertida en influencer publicitario. Eso es Black Mirror. O sea, cuando dejas de pagar, tu abuela virtual fallecida se convierte en comerciales para que consumas y sigas disfrutando de ella. En otro escenario, otra plataforma llamada Parent, una madre terminal deja un deadbot para acompañar a su hijo de 8 años en duelo. Pero el algoritmo diseñado para adaptarse a las necesidades del usuario empieza a generar respuestas confusas. Le dice al niño que pronto van a verse en persona. Un niño de 8 años recibiendo un mensaje de su madre muerta donde le promete un reencuentro que nunca va a ocurrir.
¿Qué afecciones psíquicas le va a generar esto? Y a ver, ojalá fuera ciencia ficción, pero pues no lo es. Estos escenarios están basados en tecnología que ya existe y es legalmente realizable. Mary Frances O'Connor, que es profesora de psicología clínica, autora de The Grieving Brain, lo explica desde la neurociencia incluso, ¿no? Cuando alguien muere, el cerebro maneja dos corrientes de información simultáneas. Una dice que se fue para siempre, la otra dice que es eterno, que va a entrar por la puerta en cualquier momento esa persona que se fue. Las dos son verdaderas en algún sentido, ¿no? El trabajo del duelo consiste en aprender a vivir en un mundo donde la segunda, pues ya no se cumple, donde la segunda opción ya no es posible. ¿Qué hace un griefbot? Alimenta exclusivamente la segunda corriente. Le dice al cerebro, aquí sigue tu familiar, no se ha ido. Y al hacerlo, sabotea el proceso mismo que el sujeto necesita atravesar. Bueno, Byung-Chul Han describe nuestra época como la sociedad de la positividad, una sociedad que ha eliminado la negatividad, que no tolera el dolor, la demora, la opacidad, que no tolera el no. O sea, todo debe ser transparente, disponible, optimizable, consumible. El duelo, que es pura negatividad, pura confrontación con lo que no se puede reparar, es exactamente lo que esta sociedad no puede soportar. Y entonces aparece el mercado ofreciendo una solución, un producto que elimina la negatividad del duelo, que lo convierte en una experiencia de consumo, que le pone un precio de suscripción a la ausencia. Han escribió que una relación transparente es una relación muerta, carente de atracción y vitalidad. Pues bien, un muerto transparente, un muerto convertido en datos, en algoritmo, en patrón predecible, es un muerto al que se le ha robado su misterio, su alteridad, su derecho a ser irreductible. Zizek nos ha enseñado a desconfiar del capitalismo cuando se presenta con rostro humano, ¿eh? El café orgánico que salva el planeta, la empresa que dona un porcentaje a causas sociales, lo que él llama el capitalismo cultural, la explotación que ya incluye en su precio la redención. El Griftech opera exactamente con esa lógica. No se presenta como una industria que lucra con tu dolor, se presenta como un acto de compasión, como un regalo, como una forma de preservar la memoria, pero la estructura es la misma. Se detecta una vulnerabilidad, el duelo en este caso, se la convierte en demanda de mercado y se le ofrece un producto que no resuelve nada, pero que genera dependencia. Eso es lo que Zizek llama la violencia sistémica. La violencia que no necesita un perpetrador visible porque está inscrita en el funcionamiento normal del sistema. Nadie te obliga a usar un griefbot, pero el sistema está diseñado para que lo necesites. Recalcati, un psicoanalista italiano cuyo trabajo sobre las nuevas formas de malestar en la modernidad es fundamental, él describe al sujeto que ha perdido la capacidad de sostener la falta. Un sujeto que busca desesperadamente objetos que taponen ese vacío. El griefbot es exactamente eso, un objeto de consumo diseñado para taponar la falta más radical que un ser humano puede experimentar: la muerte de alguien amado. ¿Por qué? Porque no habría que olvidar algo. La falta no se tapona, se elabora, se transforma, se sublima. Taponarla es condenar al sujeto a una melancolía sin salida, una melancolía ahora sostenida y perpetuada por un algoritmo con una suscripción mensual. Quiero cerrar con algo que escribí por allá del 2020 y que hoy cobra un sentido diferente. Cuando Eric Clapton perdió a su hijo Connor, de 4 años, que desafortunadamente cayó desde un piso número 53, él compuso Tears in the Haven, una de las canciones más devastadoras y más hermosas jamás escritas. Clapton no eliminó el dolor, lo transformó.
lo convirtió en algo que pudo compartir con millones de personas que al escuchar la canción pudieron reconocer algo de su propia pérdida. Eso que el psicoanálisis llama sublimación, la capacidad del sujeto de transformar el sufrimiento en algo que tiene valor simbólico, valor cultural, valor humano, no es una negación del dolor, no es una evasión, es una elaboración, un trabajo sobre la materia bruta de la pérdida que produce algo nuevo. La sublimación requiere la falta, requiere el vacío, requiere que el objeto ya no esté, pues para que en su lugar pueda emerger otra cosa, una canción, un poema, una obra, un acto de amor, un nuevo modo de estar en el mundo. Un Griffbot no permite la sublimación, la bloquea, porque no permite que el objeto se vaya, lo mantiene ahí, como una presencia zombie, ni vivo ni muerto, ni presente ni ausente, en un limbo algorítmico que no le sirve al sujeto para nada. A ver, si bien la muerte es algo que nos va a suceder a todos, no para todo existe una palabra. O sea, estamos diciendo, no existe una palabra para nombrar a un padre que perdió a su hijo. Huérfano es quien perdió a sus padres. Viudo es quien perdió a su pareja. Pero para la muerte de un hijo, la experiencia quizás más devastadora que un ser humano puede atravesar, no hay palabra. Ese vacío lingüístico, eso que yo llamé un real de lo simbólico, es algo que la industria tecnológica ha detectado y se empeña en desmentir. Pero desmentir lo real no lo elimina, solo lo vuelve más peligroso, porque lo real, como nos enseñó Lacan, siempre retorna, y siempre retorna de peor manera. ¿Cuál es el propósito de esta tecnología? Esa es una pregunta que yo me hice en el 2020, y la respuesta que propongo ahora en el 2026 me parece más clara que nunca. El propósito no es ayudar al que sufre. El propósito es rentabilizar el sufrimiento, convertir el duelo en un servicio de suscripción, la ausencia en engagement, la muerte en contenido. Vivimos en lo que podemos llamar una tanatopolítica algorítmica, o sea, un régimen donde incluso la muerte es administrada por el capital tecnológico, donde los muertos generan datos, los datos generan ganancias y las ganancias sostienen plataformas que necesitan que nunca dejes de interactuar. Joseph Davis, un sociólogo de la Universidad de Virginia, lo resumió en una frase que debería ser incluso un manifiesto. Una de las tareas del duelo es enfrentar la pérdida de real. Dejen que los muertos estén muertos. Y no porque no nos importen, es al revés, sino porque su muerte, su ausencia irreversible, es lo que nos obliga a vivir, lo que nos obliga a desear, a crear, a buscar nuevos vínculos, nuevos sentidos, nuevas formas de habitar el mundo, un mundo que quedó transformado por la pérdida. El psicoanálisis no ofrece un producto, no tiene una app, no cobra suscripción mensual. Lo que ofrece es un espacio de palabra, donde el sujeto puede hacer el trabajo que ningún algoritmo puede hacer por él. Atravesar el dolor, elaborar la pérdida y eventualmente, no sin cicatrices, no sin marcas, porque no se sale uno exento de ello, salir del otro lado. No como alguien que olvidó, sino como alguien que se transformó. Y eso, esa capacidad de transformar el sufrimiento en algo que tenga sentido, es lo más humano que tenemos, es lo irreductible, lo que ninguna inteligencia artificial puede simular, replicar ni sustituir. Bueno, Freud lo dijo mejor que nadie. Si quieres aprender a vivir, prepárate para soportar la muerte. Si este video te gustó, si tienes preguntas, algo que te haya llamado la atención de todo esto que dijimos el día de hoy, pues no dudes en ponerlas. Yo estaré respondiendo cada una de ellas. Sin más, pues si te gustó, compártelo, dale like y todas esas cosas que uno hace en internet. Hasta la próxima.